el CERCEU, el Instituto de Investigación en Lingüística Aplicada SILA y la Cátedra Quechua, que se han unido para la, digamos, participación de la doctora Rosalind Howard hoy, a quien le agradecemos que esté con nosotros con el tema multilingüismo en los Andes, con el énfasis en el caso del quechua central. En representación del Instituto de Investigación Lingüística Aplicada, docentes y estudiantes, em, le agradecemos que Rosalind o la doctora Rosalind nos acompañe y le damos la cordial bienvenida. Ahora le doy pase para que la doctora Isabel Gálvez dé unas palabras también iniciales. Muchas gracias. Buenos días. Buenos días, doctora Rosalind, doctor Marco Lobón, señores profesores, alumnos y todos. Para nosotros es un lujo contar con la presencia de nuestra Facultad de Letras, con la doctora Rosalind, pues ella es una prestigiosa investigadora de lenguas andinas. En sus investigaciones usa la metodología interdisciplinaria, como la antropología, la sociología, la historia. Eh, Asimismo, ha realizado investigaciones en Perú, Bolivia y Ecuador, donde también se habla la lengua quechua. Desde la Cátedra Quechua le damos la bienvenida a la doctora Rosalind y estamos muy contentos de contar con la presencia de ella. Ella es una investigadora, ¿no?, de lenguas originarias, y en esta ocasión nos hablará sobre el multilingüismo en la Sierra Central, que se habla, ¿no?, en esta variedad. Muchas gracias, doctora. Ahora vamos a dar el pase a nuestra representante de los estudiantes, Yelin Vela, que quien va a presentar a la doctora Rosalind Howard. Nosotros vamos a bajar para que sea usted la protagonista del evento. Muchas gracias. Bien, buenos días y bienvenidos nuevamente al seminario Multilingüismo en los Andes, el caso del Quechua Central. Agradecemos la presencia de la doctora Rosalind Howard, así como las palabras del director Marco Lobón y de la doctora Gálvez. A continuación presentaré la biodata de la doctora Rosalind Howard. Bien, ella es sociolingüista y antropóloga lingüística con especialización en las sociedades quechohablantes de la región andina, en Ecuador, Perú y Bolivia. Asimismo, es profesora emérita de estudios hispánicos de la Universidad de Newcastle en el Reino Unido. Anteriormente fue profesora asociada de la Universidad de Liverpool. Sus investigaciones se concentran en el estudio de las lenguas andinas, como el quechua, la tradición oral quechua, la política lingüística y las ideologías lingüísticas. Entre sus libros figuran Por los linderos de la lengua, ideologías lingüísticas en los Andes, publicado en el 2007, y Multilingualism in the Andes, Politics and Power, publicado en Routledge en el 2022. Recibamos con un fuerte aplauso a la doctora y damos inicio a la presentación. Muchas gracias y buenos días con todos. Muchas gracias, Amar. Entonces, hice estudios para una tesis doctoral sobre los relatos orales quichuas de la Sierra Ecuatoriana de Cañar. Y después casi me ocupó la década de los 70. En los 80 me vine al Perú y fui a la Sierra Central, del cual le voy a hablar hoy día. Hice trabajo en colaboración con un equipo arqueológico francés, ¿no?, apoyado por el Instituto Francés de Estudios Andinos aquí en Lima. Entonces fuimos a esa zona para encargarme de la historia oral quechua de ese valle de Tantamayo, y volveré sobre ese tema. Y después en la década de los 90 y hasta la fecha he estado también trabajando en Bolivia. Y para los años 90, todo el tema de las organizaciones políticas, el levantamiento indígena,
que comenzaron desde los primeros años de la década del 90, me comenzó a interesar. Entonces salió el tema de las políticas lingüísticas, que tiene mucho que ver con también la política indígena, ¿no? La política identitaria indígena. Entonces, el tema de las políticas lingüísticas y relacionado con eso de las ideologías lingüísticas. Y se ha mencionado un libro que saqué en castellano, publicado aquí en el IFEA, sobre ideologías lingüísticas, que compara los 3 países mencionados. Entonces, eso es un poco para comentar mis antecedentes. Y ahora, con tantos años de experiencia y de conocimiento, ¿no?, de estos temas, he logrado publicar, el año pasado salió publicado con una casa editorial angloamericano que se llama Routledge. ¿Podemos pasar la pantalla, por favor? ¿Cómo hago? Siguiente. Ya, es la palabra mágica. Entonces, aquí tenemos un plan de lo que voy a conversar. En realidad, esta charla está dividida en 2 partes. Quisiera primero presentar el libro Multilingüismo en los Andes, Políticas Lingüísticas, Política, Poder. Y ese libro tiene el interés de... bueno, y en la segunda parte va a ser una mirada más profundizada al tema del quechua central, ¿no? Un proyecto que tenemos en marcha. Siguiente. Entonces, el libro en inglés se llama Multilingualism in the Andes. Se va a publicar también en castellano y este proyecto de traducción ya prácticamente está terminado. Y estamos esperando que salga a finales de este año o si no en enero del 2025 con la editorial Abya-Yala y en coedición con Flaxo en Quito. Entonces tendrán la oportunidad de conocer el libro, ya sea en inglés o ya sea en castellano. Siguiente. En este mapa se puede apreciar la extensión de la distribución de las lenguas andinas que comento en el libro. Desde la sierra ecuatoriana, la selva ecuatoriana, la sierra central peruana, la sierra sur peruana y además Bolivia y los valles y el altiplano de Bolivia, donde el quechua entra en contacto particularmente con Aymara. No, y también hay algún comentario sobre temas aymarísticas, ¿no?, en el libro. Y bueno, la flecha roja indica la zona donde las hablas quechuas de la Sierra Central se hablan y vamos a mirar eso después. Siguiente. Ahora el libro voy a repasar un poquito, esbozando, ¿no? Para que se den cuenta de su contenido por capítulos. Tiene un prefacio por Luis Enrique López y después está dividido en 3 partes. En la primera parte defino el escenario con una introducción, con un capítulo que repasa las lenguas, los pueblos y los lugares que son el foco del estudio, y el tercer capítulo donde entro en detalle sobre las políticas lingüísticas. Ahora, las políticas lingüísticas se puede entender de muchas maneras. Aquí me detengo a explicar un poco. Se puede entender las políticas lingüísticas o la política lingüística como una cosa que viene de arriba para abajo, que es algo como un dictamen que viene del Estado, ¿no? Y obviamente ustedes conocerán que en las constituciones, ¿no?, de Estado, tanto del Ecuador como de Perú y Bolivia, hay cláusulas, artículos
digamos, diseñados para la gestión, para un poco orientar la gestión de la diversidad lingüística en la población, ¿no? Entonces tenemos ese nivel de lo más alto de la Constitución y después, una vez que esté plasmado en la Constitución estos principios políticos, se pueden pasar a leyes, ¿no? Y de las leyes ya en la implementación, el nivel de la implementación vienen las políticas propiamente. Ahora, la gran cuestión es que si las políticas lingüísticas emitidas, por ejemplo, en el caso del Perú, por el Ministerio de Educación y también por el Ministerio de Cultura, específicamente la Dirección de Lenguas Indígenas, ¿no? Si esas políticas realmente se implementan o si es que quedan en el papel. Es una gran pregunta y para responder un poco rápidamente diría que ahora, hoy en día, sí se ve bastante evidencia de que las políticas lingüísticas, por ejemplo, las emitidas desde el Ministerio de Cultura, sí se implementan, ¿no? Y hay bastantes evidencias de eso. Y hemos hecho investigación a ese propósito. Pero también una política lingüística puede ser algo que viene de abajo, de la gente misma, ¿no? Que a veces los mismos hablantes, ¿no? Tal vez no estén tan conscientes de las políticas oficiales, o si están conscientes pueden tampoco no estar tan de acuerdo, pueden sentir que esas políticas no responden necesariamente a sus inclinaciones, sus necesidades, ¿no? Entonces toman acciones desde las bases, ¿no? Para un poco reclamar, ¿no? Los derechos lingüísticos y trabajar para que las lenguas originarias no se pierdan. Ese es un tema grande, ¿no? El tema de la revitalización y la revalorización de las lenguas originarias, que necesita que la gente misma tome acción. Y esa acción, a veces la escuela, el tema de la educación intercultural bilingüe es otro tema grande, no es la única solución y tal vez no es la mejor solución, porque son los jóvenes, ustedes, estoy viendo en el público aquí muchos jóvenes que ustedes mismos seguramente son hablantes o sus papás serán o sus abuelos, ¿no? Y ustedes aman a esas lenguas, las escuchan hablar, sobre todo cuando van fuera de Lima, ¿no? Pero ¿cómo hacer para que esas lenguas no desaparezcan con la próxima generación? Entonces hay acciones que se puede tomar y podemos conversar de ese tema. En la segunda parte del libro trato el gran tema de la educación indígena, por decir, es decir, un modelo de educación que responde al hecho de que los niños, los alumnos, cuando entran a la escuela, muchas veces ya sea hablan una lengua originaria, ya sea seguramente son bilingües o tienen algunas nociones, pero no conocen tan a fondo, pero tendrán a sus mayores que sí hablan todavía. Entonces hay una necesidad y un gran interés en desarrollar un sistema educativo que tome en cuenta la diversidad, tanto lingüística como cultural, de los alumnos. Y eso es un tema que remonta en el tiempo y que tiene mucha historia, tanto en Ecuador como aquí en Perú, como en Bolivia. Entonces, en esta parte del libro dedico un capítulo a cada país. Examino una suerte de cronología de dónde viene este movimiento de la EIB, ¿no? Y hago también una comparación. En la parte introductoria, una comparación, una introducción comparativa y en la parte final un resumen comparativo. Siguiente.
en la tercera parte tenemos 2 capítulos, el 7 y 8, dedicados a 2 temas muy distintivos. Uno es el tema de la literacidad o la textualización y la mediatización de las lenguas originarias. Estamos hablando mayormente del quechua, ¿no? Hablo mayormente del quechua, pero sí hablo de la diversidad dentro del mismo quechua, del quichua ecuatoriano, el quichua amazónico peruano, quechua de la sierra peruana, las 2 variedades grandes de sur y de centro, y después quechua de Bolivia. Bueno, y el tema de la escritura es algo que ocupa mucho a los lingüistas, los educadores, a los literatos también, que cada vez más tenemos literatura en las lenguas escrita directamente en lenguas originarias, y también en la por mediatización tengo en mente el uso de las lenguas originarias en los medios sociales, en Facebook, en YouTube, en muchas plataformas digitales. Y también la música. La música es un medio súper importante, sobre todo entre la juventud, para avivar, ¿no? Para hacer un poco revivir y utilizar las lenguas originarias de maneras novedosas. Por ejemplo, el rap en quechua, el rap en aymara, ¿no? Y otros géneros musicales. Y bueno, después viene un capítulo de reflexiones finales donde hablo de las paradojas de la diversidad. Y les puedo explicar lo que tengo en mente con eso si les interesa, pero también sería cuestión de pasar, creo, a la segunda parte de la ponencia. Entonces, esto fue realmente para darles la idea de lo que contiene el libro. Y ahora vamos a considerar el caso específico del quechua central. Siguiente. Disculpen. Tengo un par de diapositivas donde resumo lo que les acabo de explicar sobre el libro. Así que vamos a leer esto rapidito para un poco consolidar lo que ya he dicho. El libro constituye un estudio comparativo entre el Ecuador, el Perú y Bolivia, desde el punto de vista de las políticas lingüísticas desarrolladas en cada país, con un enfoque en el milenio actual. El marco comparativo permite examinar la pregunta: ¿en qué medida las políticas lingüístico-educativas de este milenio ayudan a resolver los problemas de desigualdad, racismo e injusticia social que se producen en los contextos postcoloniales que caracterizan estos países andino-amazónicos? Siguiente. Entre los temas examinados figuran las relaciones de poder entre las lenguas originarias y sus hablantes y el castellano como lengua hegemónica, relaciones formadas por la operación de las ideologías lingüísticas. La relación entre oralidad, escritura, las literacidades digitales y otros medios comunicativos. El papel sociopolítico de la educación intercultural y plurilingüe vista como plataforma para el empoderamiento de las organizaciones indígenas. Las acciones que se están tomando desde el Estado y desde las bases en el campo de los derechos lingüísticos. Y la traducción e interpretación en lenguas originarias como estrategia para proteger los derechos humanos lingüísticos. Entonces, seguramente se les ocurre bastantes preguntas, quisieran más información sobre los resultados, ¿no?, de esta investigación bastante amplia. Entonces, por favor, les pido guardar las preguntas y vamos a tener un buen tiempo después para conversar, tanto de este tema como del tema del quechua central propiamente.
Siguiente. Siguiente. Así, aquí viene algunos estudios de caso por país para el Ecuador, Perú y Bolivia. En Ecuador, el tema de la migración interna, que ha hecho, por ejemplo, que ahora en Guayaquil, una gran ciudad costeña del Ecuador, hay una población grande de quichua hablantes, lo que hace que se ofrece la EIP en esa ciudad, en la zona periurbana, donde antes no había nada de quechua hablado. En el Perú he mirado los escenarios sociolingüísticos, una técnica estatal para un poco regimentar, si quieren, y organizar el uso de las lenguas originarias en el sistema educativo. Y en Bolivia he comparado las ideologías de la década de los 90, que era la década del neoliberalismo, con las ideologías de la época de Evo Morales. Y he conversado con maestros que han trabajado bajo los dos sistemas, ¿no? Entonces, bien interesante comparar sus experiencias. Siguiente. Siguiente. Ahora sí pasamos al proyecto que se llama Tantamayo Quechua Rimay, el habla quechua de Tantamayo. Reflexiones sobre la documentación del quechua central como proceso colaborativo. Siguiente. Ahora, Tantamayo es capital de un distrito de la provincia de Huamalíes, del departamento de Huánuco. Se ubica bien tirado hacia el noroeste del departamento. Entonces, el quechua que se habla en ese valle es muy diferente en realidad del quechua de Huánuco, ¿no? El quechua de Huánuco hay estudios, sobre todo de David Weber, y se puede apreciar que el quechua de Tantamayo en realidad tiene más similitud con el quechua de Ancash, ¿no? Porque el distrito de Tantamayo está en la cuenca del río Alto Marañón y hace lindero con la con departamento de Ancash, provincia Conchucos. Entonces, si miramos los estudios sobre el quechua de Conchucos particularmente, podemos encontrar bastante similitud con el quechua de Tantamayo. Hay un mapa que muestra la ubicación de Tantamayo y después dos fotos que muestran épocas históricas muy diferentes. El pueblo moderno, que tiene una población de alrededor de 3.000 habitantes y tiene un colegio secundario, tiene un hospital. Es un pueblo que cada vez más se desarrolla más, ¿no? Yo fui por primera vez a Tantamayo en el año 82 y ahora, bueno, he estado regresando cada vez que ha sido posible. Esta zona fue muy afectada por la erupción de Sendero Luminoso, ¿no? en el año 84. Entonces, desde el 84 hasta 95 más o menos, no se pudo llegar fácilmente a Tantamayo y además los mismos pobladores salieron fuera, buscaron asilio en las ciudades de Huánuco y Lima porque quedaba muy peligroso no estar permanecidos en su pueblo. Y después en la otra foto se ve un sitio arqueológico que se llama Piruru y es un sitio con vestigios de población humana que remonta al periodo intermedio tardío, ¿no? Bien preincaico. Y es aquí donde han trabajado las arqueólogas francesas que les mencioné. Y bueno,
es un ejemplo. Hay muchos sitios parecidos a Perú y lo más curioso es que tienen casas con pisos y tienen escaleras en caracol adentro, ¿no? Está todo ahora en un estado de abandono, no ha sido muy bien cuidado, pero así todo se puede apreciar que es una arquitectura bien distintiva y muy distinta a la incaica, ¿no? Siguiente. Bueno, ahí van algunos datos geolingüísticos. Creo que ya comenté todo. Para decir, la altura está en 3.500 metros sobre el nivel del mar, así que estamos realmente hablando de un ecosistema de altura. Siguiente. Bueno, aquí vienen algunos antecedentes del estudio actual. Lo que aquí pueden ver alguna información que ya he mencionado, que si no quisiera repetir, simplemente para decir que en la época de los años 80, cuando yo hice un trabajo de campo, ¿no? Para acompañar a las arqueólogas, me dediqué al estudio de la tradición oral y recopilé cuentos y leyendas. Bueno, la terminología es española, ¿no? No son necesariamente palabras que se usan en quechua, pero bueno, narraciones orales que cuentan de unos personajes particulares. Tal vez han leído algunas cosas que he publicado sobre el tema de Achkai, una mujer antropófaga que comía a los niños varones, y después un cacique que se llamaba Fernando Ambray, que fue de una época más histórica, una época de leyendas, por decir. Y bueno, cuando yo conversé con la gente sobre estos personajes, tenían muchas cosas que contar. Cada persona, cada narrador contaba de otra manera, tenía su versión, ¿no? Y han salido unas maravillas, ¿no? En términos de literatura oral, porque de eso se trata. Pero lo importante para el estudio de ahora que estamos haciendo es que esas narraciones, todas relatadas en quechua, grabadas, nos rindieron lo que vino a ser una base de datos léxicos, porque de esas narraciones pudimos extrapolar, ¿no? Un listado de lexemas bastante extensivo, que después en los años sucesivos regresaba, a veces sola, a veces con personas que me ayudaban, que hablaban la lengua, y con el listado de lexemas para ir cotejando, averiguando, pidiendo ejemplos de uso, etc. Entonces ahí ha salido el trabajo que ahora vamos a publicar, que es una suerte de diccionario, pero es un poco más de un diccionario. Y eso lo voy a explicar en la siguiente. Siguiente. Ya. Entonces, en base a ese inventario lexical, hemos ido trabajando, bueno, claro, en las primeras décadas, 80, 90, las grabaciones se hacían análogamente en unos cassettes. No sé si ustedes aquí conocen las cassettes. Es una tecnología un poco prehistórica vista desde ahora. Entonces, cuando regresaba ahora en el nuevo milenio, repasamos todos los esquemas con el autor principal, que es Eladio Martí Corena, que figura en segundo lugar en la lista de autores, y repasamos todo, regrabamos todo digitalmente. Entonces ahora tenemos el corpus total digital, que se presta a ser manipulado, editado y después obviamente ha presentado en una plataforma digital con el texto a su lado.
Los autores entonces, entre ellos, bueno, me cuento a mí misma como la coordinadora, supongo la impulsora del proyecto, pero Eladio Martí Corena y Consuelo Romero Ortiz, su esposa, son los que, que han trabajado, nos han brindado, ¿no? El corpus digital. Entonces, vamos a escuchar un ejemplo en un rato. Entonces, el trabajo es de ellos, la sabiduría, el conocimiento de la lengua es de ellos. Después, Franklin Espinosa Bustamante, ustedes seguramente lo conocen, es lingüista y ha trabajado aquí, ha hecho sus estudios aquí en San Marcos. También ha enseñado quechua aquí en San Marcos. Y entonces colabora conmigo y con todo el grupo en este trabajo de investigación colaborativa. Y también se suma al equipo Sumac Martí Corena Romero, que es la hija de Eladio y Consuelo. Ahora, obviamente, Sumac es de una generación menor, como igual con Franklin. Y para mí lo más interesante es que yo, cuando primero comencé a trabajar en Tantamayo en los años 80, Sumac había apenas nació en el año 84. Y después, con los años, salió para buscar educación y trabajo en Lima. Entonces se cuenta una limeña, es una limeña. Y yo cuando la conocí de adulta, no pensaba que hablaba quechua. No, el Sumac vive aquí en Lima, ha dejado atrás su vida en Tantamayo. Sus papás están allí, pero solo va de visita. Pero poco a poco, cuando íbamos trabajando el corpus de quechua con Franklin, y Sumac se juntaba, y poco a poco salió hablando quechua perfecto. Entonces, eso es para demostrar que el quechua es algo que en muchas personas, aquí en Perú, ¿no? Ustedes sabrán, el quechua es algo que queda dentro y no necesariamente uno se suelta a hablarlo a menos que haya la oportunidad, las condiciones, ¿no? Y ahora, Sumac con Franklin son miembros de un colectivo que hace acciones, son activistas, ¿no? Para propulsar la lengua, para promocionar la lengua, para usar la lengua en diferentes espacios, ¿no? Entonces, para mí ha sido una satisfacción ver que la lengua quechua puede quedarse dormida en la persona y después se despierta. Es como un bebé. Se duerme, se despierta. Entonces, ha sido el caso con Sumac. Y yo diría también con Franklin hasta cierto punto. Franklin me cuenta que su papá, que es de Liata, su familia es de Liata, de Guamalíes, nunca hablaba quechua con él, ¿no? Y Franklin mismo, hasta llegar a su adolescencia, casi no hacía mucho caso al quechua. Pero ahora que está muy metido en la revitalización y revalorización de su lengua originaria, Franklin habla con su papá en quechua y su papá también se anima. Entonces su papá también había dejado dormir la lengua y ahora lo deja despertar. Siguiente. Aquí tenemos algunas fotos para que vean los actores que somos en esta historia. Don Eladio está ahí en la foto a la izquierda, trabajando conmigo hace bastantes años. Y aquí está la familia. Bueno, aquí está Franklin. Y aquí de nuevo está Don Eladio con Sumac, su hija y la otra hija. Son 3 hijas y 2 hijos. La Morlén se llama ella. Ya. Siguiente. Ya. Ahora podemos escuchar. Voy a explicar lo que van a escuchar aquí. Es un ejemplo de una entrada. La obra tiene casi 2000 entradas, ¿no? Organizadas alfabéticamente. Y cada entrada tiene un comentario de parte de Don Eladio o ya sea de su esposa, de Consuelo. Y ya, entonces el usuario va a poder leer el texto y a la vez escuchar lo que se dice. ¿Podemos escuchar?
la palabra achui. Retrocede y toca el audio, por favor. Chui, nin sera Achui pa William pa mai. achui, nin sera imatapes achuna pa roguna pa osiwan, achui rewata, achui oxata. Kanan hunaq achuyasha cebadata cosechapa. Basta achuyasha. Say allita achuski. Tagay waka cosa mikun achuy pa achus. Kanan tarimushka achuray kaqta. Ya, gracias. Siguiente. Ya. Ahora les voy a hablar del método de recopilación de los datos. Lo importante es que durante la recopilación de los datos, que acaban de escuchar un ejemplo, utilizamos un método inductivo. Es decir, el quechua fue tanto el medio de la investigación como su objeto. Para pedir la explicación de un lexema, formulamos una pregunta en quechua sobre una palabra que figuraba en la lista. No se trataba de partir del castellano y elicitar una traducción. Entonces, todo el trabajo se hizo a partir del quechua. Lo más frecuentemente el intercambio entre, por ejemplo, entre mi persona y don Eladio tomaba una forma conversacional. Y aquí vemos un ejemplo. Yo digo, kananga, katu, imataj. Katu, ¿qué es? Y después Eladio en la tercera línea contesta, katu ninsera imapi sobrashkan karta, que se puede traducir, decimos katu a cualquier cosa que sobra. Si vamos a la segunda línea, comento aquí que esa es la cosa interesante que tiene. El uso de la frase verbal ninsi, decimos, que consiste en el verbo ni y el sufijo de primera persona plural inclusiva. Entonces, de esa forma, casi con cada entrada, don Eladio utiliza la palabra ninsi. Decimos esto, decimos lo otro. Entonces, eso hace que el texto aparece casi como el resultado de una conversación y se evita esa objetivización del léxico que parece lo más comúnmente en un diccionario, ¿no? Hace que el usuario siente el contexto de uso de la palabra. Y no solo eso, siente la relación que tiene el autor, don Eladio, con su lengua, ¿no? Siguiente. Ahora bien, el trabajo de producción de esta obra, que ya está completa, ya la hemos sometido para ser considerada para su publicación en el IFEA. El trabajo de producción fue bastante complejo. Primero tuvimos que transcribir las grabaciones y eso fue una cosa tremenda. Había más de 40 archivos digitales, archivos audios digitales, de bastante extensión cada una. Y Franklin se encargó de ese trabajo de transcripción. Yo así un poco asesorando, chequeando, ¿no? Pero él como hablante tenía que ser él. Y es, como ustedes sabrán, es un trabajo tremendo, muy pesado y toma mucho tiempo. Después, en base a la transcripción, tuvimos que seleccionar qué segmentos vamos a usar para armar el texto. Entonces, toda una conversación sobre eso.
una vez que habíamos seleccionado los segmentos por escrito, teníamos que identificar los segmentos en el audio, ¿no? Entonces, para que el audio que se escucha corresponda al texto que se lee, ¿no? Eso no fue nada fácil tampoco. Y aquí entró Sumac, que ella fue la que con su manejo de la tecnología hizo el trabajo de edición con un software que se llama Audacity, hizo el trabajo de edición de los audios. Y después armamos todo y entre los tres averiguamos que averiguamos que todo lo escrito correspondía con lo que se escucha. Siguiente. Ya. Aquí hago bueno, no es un paréntesis, pero es un comentario importante de contexto, ¿no? Porque trabajar el quechua central aquí en el Perú tiene una trayectoria histórica particular, ¿no? Porque el quechua central es bien diferente. También se habla de quechua 1. Ustedes que conocen la lingüística quechua, ¿no? Los trabajos de Torrero, de Cerrón Palomino y tantos más, y que están además en la lista biográfica que está circulando. Sabrán que hay dos grandes grupos de quechua, ¿no? Y que la zona central del Perú, Junín, norte de Lima, Cerro de Pasco, Huancayo, Huánuco, Ancash, es lo que se llama la zona de Quechua 1 y Quechua 2 el sur de Perú, más norte y también Ecuador y Bolivia. Yeah. Ahora, dentro de Perú, se está aplicando otra terminología que viene en realidad del Ministerio de Educación para agrupar las variedades del quechua con una nomenclatura un poco más transparente, más de todos los días, ¿no? Y además que tiene una referencia geográfica, quechua central, quechua norteño, quechua amazónico, quechua sureño, ¿no? Entonces, quechua central corresponde mayormente, exactamente hablando, a la zona que antes se hablaba de quechua 1. Yeah. Pero, ¿qué significa en términos ideológicos, psicológicos, ¿no? Emotivos, ¿no? Trabajar el quechua 1, porque siempre ha habido y sigue habiendo esa gran hegemonía del quechua cusqueño y también ayacuchano, ¿no? Que hace que, bueno, hay como un decir, una percepción entre la gente de la zona central que el quechua que hablan ellos no es el verdadero quechua, no es el quechua legítimo. El verdadero quechua es el quechua de Cusco. Otros me decían, no, el quechua verdadero es el aymara. Entonces, tienen todo, o tenían, eso ha cambiado mucho, tenían la percepción de que su quechua no valía, ¿no? Y eso tenía algunas repercusiones también a nivel de las políticas lingüísticas de Estado, como Franklin me ha comentado, porque trabajaba y a veces sí trabaja en el ministerio, me comenta que hay algunas, a veces los hablantes del quechua 1 se sienten un poco como invisibilizados, como si su quechua no está siendo tomado en cuenta en el mismo nivel que el quechua del sur. Pero eso ya con la política de la escritura del quechua 1, que ahora está bastante desarrollado, se está formando a toda una generación de docentes, hablantes del quechua 1, que están aprendiendo a manejar la escritura de su lengua. Y eso en sí ayuda mucho a que esas percepciones cambien, porque cuando ven ahora que es una lengua escrita que pueden usar en el aula, que pueden también usar en muchos contextos, espacios públicos, etcétera, visibilizar la lengua en la escritura y también obviamente en el habla, esas percepciones cambian y ellos ahora
Y no solo eso, lo importante es que la zona del Quechua Central o Quechua 1 es una zona donde hay diferentes variedades bastante distintivas. Es una zona bastante fragmentada, ¿no? No hay la coherencia geográfica, diríamos, como existe, por ejemplo, en Cusco. Entonces ahora con la política educativa y el uso de la lengua escrita, los docentes se están reconociéndose a sí mismos. Los de Cerro de Pasco hablan, conversan, comparten con los de Huánuco, con Ancash, etc. Y se sienten ahora como un cuerpo, ¿no? Más unido, ¿no? Mediante los talleres de formación y tantas actividades que tienen. Entonces, casi se está generando un sentido de cohesión, ¿no? Y de identidad. Lo más importante que Quechua 1 o Quechua Central está consolidando la identidad. Entonces, bueno, espero que hayan tenido tiempo de leer las citas en la diapositiva. No voy a repetir. Sí, no voy a leerlos. Vamos a pasar. Siguiente. Y aquí viene una cita de Torrero de su libro de 2002 que nos hace apreciar en qué medida estas actitudes hacia el quechua remontan a la época colonial, que las lenguas quechuas que no eran del Cusco se consideraban como quechua corrupto, es un término que cita Torrero de alguna fuente colonial. Bueno, y bueno, una observación que el programa de noticias Ñucanchic, que sale por Canal Nacional, suele privilegiar las variedades sureñas y no tanto las variedades centrales. Ya. Siguiente. Sí, entonces en esta diapositiva he dado un ejemplo para que puedan apreciar el proceso que hemos vivido como equipo en el trabajo. Porque lo que pasa es que con el paso del tiempo llegó la pandemia. Entonces a partir del año 2020 hasta el día de hoy, a partir del 2019 hasta el día de hoy, no he podido viajar al Perú. Y entonces con Franklin y Sumac, se puede decir, tuvimos una suerte, ¿no? Que con la pandemia, con el Zoom, comenzamos a trabajar en la plataforma digital. Y bueno, muy bien, nos reuníamos a veces todas las semanas o cada 2 semanas con mucha más regularidad de lo que hacíamos antes cuando yo tenía que tomar un avión y venirme físicamente al Perú. Y no solo eso, que Franklin tenía que llegar de su casa, que está bien al norte de Lima. A veces le tomaba 3 horas en el colectivo llegando. Entonces, el Zoom nos ha facilitado apresurarnos y llegar a la culminación del trabajo. Y aquí les quiero hacer apreciar cómo hemos trabajado en línea. Este pequeño extracto viene de una conversación en Zoom que tuve con Sumac, trabajando el texto. Y en un momento dado, ella sugiere escuchar nuevamente el audio para averiguar algo. Y ahí entra la voz de Eladio, que es que viene de una grabación que se había hecho 4 o 5 años antes, ¿no? Entonces, hay diferentes capas aquí de interacción. Escuchemos, por favor. Hay 2 audios que escuchar aquí. Catu. Sobra. Dice jueves de carnaval cuando se hace señalar y salar dice sobra. Jueves de carnaval cuando se hace señalar y salar las reses de la comunidad. Todos los comuneros van. Es el último día del carnaval, lo que sobra. Sobra de comida en el plato.
trabajo que sobra. ¿Está bien la definición? Yo creo. Hay varias ideas ahí, ¿no? Ujú. Yo creo que se puede dejar así. Ya. Ahora veamos la... Sí, una observación. Si después de sobra más bien le ponemos punto. Después de Porque sobra, sí. sí, punto y aparte jueves. Ajá. Jueves de carnaval, cuando se hace señalar y solar. Ya, está bien. Porque Catu nada más de sobra, ¿no? Sí. Ya. Y hay un audio. Catu ninsido imapis sobra sobrashgan kahta. Se dice katu, algo que sobra. Sí, O algo, ¿no? claro. Algo que sobra. Y podemos escuchar el audio siguiente. A pie de la página es. Chequear traducción. Ya, lo escuchamos porque en la parte de, a ver, un momento, Carnaval Chocan Punta Tap. Festa Harkur, dicen, habrá dicho Feste Haikur. A ver, márcalo eso, por favor. Eso hay que escucharlo bien. Bueno, lo escuchamos. Sí, Cato. Katunin se va inapisobashkankajt. Cuando se habla de Katu, también se refiere al festejo de carnaval. Carnaval cho, punta feliz cho, comadres. Ni si comadres, compadres, festejar con fiestas los que era. Sai A ver, un fiestas ratito. katuyantana. Mi kumasi. Feste Harkur, dice. ¿Esto? ¿Cómo lo vamos a escribir? Festejar, así. Así dice. Sí. Bien, hasta ahí está bien. Ya. Siguiente. Dice chequear. Ya. Ahora vamos a pasar al tema de la escritura. Y me río un poco porque realmente es un tema muy complejo. En primer lugar, habría que precisar que entre el quechua central y las variedades quechua del sur hay una gran diferencia fonológica en el sentido de que las variedades centrales tienen alargamiento vocálica. Entonces, cada fonema vocal tiene su versión alargada, ¿no? Entonces, ustedes tal vez están familiarizados con la polémica alrededor del sistema vocálico, cómo se debería escribir quechua, ya sea con 3 vocales o ya sea con 5, ¿no? Eso es para lo que es del quechua cusqueño más que nada. Y ahora en la región central es cuestión de tener que escribir, bueno, ya sea 3 o 5, pero también con la duplicación, porque esas 3 o 5 tienen sus equivalentes alargadas, ¿no? Y bueno, entonces se atrasó bastante definir y llegar a un acuerdo para la escritura del quechua central por las razones que he mencionado en realidad de hegemonía del cusqueño, etcétera, pero también porque justamente en la región central y más que nada en el departamento de Huánuco estuvo presente el Instituto Lingüístico de Verano, que tiene su propio método, ¿no?, de escribir quechua utilizando la ortografía castellana. Entonces ellos escriben quechua como si fuera español, ¿no? Entonces, para tomar un ejemplo sencillo, la palabra guagua, que se escribe W-A-W-A en la ortografía oficial quechua, que todos conocen, ellos escriben con H-U. Entonces, H-U-A, H-U-A, o bien puede ser con G-U-A, G-U-A, ¿no? Entonces, el diccionario del quechua de Huánuco, que es un tremendo tomo de Weber y sus colaboradores huanuqueños, presenta
la lengua escrita como algo bastante difícil de entender, porque está escrito como si fuera castellano. Bueno, entonces, eso es solo para decir que en esta zona del Quechua Central había diferentes puntos de vista, ¿no? Diferentes juegos de intereses, ¿no? Porque todo eso remonta también a el tema ideológico que yo estaba mencionando. El Ministerio de Educación tenía otras ideas. Ha habido también decreto ministerial que define cómo se debe escribir el quechua desde un punto de vista oficial. Entonces había como una tensión. El ILV tenía bastante influencia con la Academia de la Lengua Quechua de Chinchaysuyo, que radica también en Huánuco. Entonces ahí entra otro juego de intereses, ¿no? De la academia. Entonces, entre esos tres, era difícil llegar a un consenso de cómo se debía escribir oficialmente el quechua central. Hasta el día de hoy. Ahora, bueno, estamos yendo con el alfabeto, la ortografía, el sistema de escritura, por decir más específicamente, oficial que se maneja desde el ministerio. Sin embargo, el trabajo que estamos haciendo aquí, como ustedes pueden apreciar, está basado en la lengua tal como se habla. No solamente eso, es tal como se habla en el Valle del Tantamayo, ¿no? Así que es una variedad muy específica que representa Don Eladio, pero también mucha otra gente que hemos grabado, los narradores de los cuentos, etcétera, de antes. Entonces, es difícil plasmar lo que estamos escuchando ¿no? En vivo, plasmarlo totalmente en una forma estandarizada, porque eso sería a veces traicionar o alejarse bastante de lo que se escucha. Entonces, y además, pero por otro lado, queremos que este documento sea de utilidad para los docentes. Y los docentes, como he mencionado, ya están acostumbrándose bastante a la escritura oficial para el quechua central. Entonces, si nos alejamos mucho y nos comenzamos a escribir, diría fonéticamente lo que se escucha, ellos van a estar diciendo, pero no es así. Entonces, hemos tratado de buscar un término medio, ¿no? Un compromiso. A veces escribimos con la escritura oficial y a veces un poco modificamos. Algunos ejemplos. Los sufijos taj, raj y paj. Aquí están representados con la ortografía oficial. Sin embargo, en el quechua de Guamalíes se suprime la Q, el oclusivo final, y se reemplaza con una vocalización alargada. Entonces se pronuncian ta, ra, pa. Hemos optado por escribir justamente ta, ra, pa, para que corresponde a lo que vamos a escuchar, ¿no? Y no meter esa Q que no aparece en el habla. Entonces confiamos en que los docentes que van a hacer uso al escuchar se van a dar cuenta. Ya. Y todo esto lo vamos a explicar además en la introducción. Siguiente. Entonces hay varias palabras cuya ortografía o cuya pronunciación difiere de sus equivalentes en quechua sureño. Por ejemplo, la palabra nawi para ojo, huay, casa, suku, sombrero. Entonces, en estos casos, bueno, si lo escribiéramos con la escritura estandarizada, sería ñawi, huasi, chuku, pero ahí también sería un poco alejarnos de la realidad hablada, ¿no? Entonces nos hemos quedado con escribir nawi, huay, suku.
Pero en otros casos hay una tradición de utilizar la G en el quechua de Guamalíes que remonta de antes de la estandarización oficial. Entonces se puede encontrar en las escrituras de antes Eru, Repa, Noca, Oshni, y ustedes pueden darse cuenta que esa G representa la oclusiva que se escribe oficialmente con una Q. Entonces hemos optado por utilizar el estándar en esos casos. Peru, Epa, Noca, Koshni, con la Q. Porque de esa forma no estamos usando una letra que no aparece en el alfabeto ya oficializado. Siguiente. Ahora, la escritura de los hispanismos es otro tema bien complicado y que hemos hablado muchas conversaciones sobre eso. Y hemos llegado a hacer una distinción entre los hispanismos bien asimilados, que se utilizan como si fueran ya palabras quechuas, y los mismos hablantes, y eso es lo importante, los mismos hablantes para ellos son palabras quechuas, ¿no? Y han sido asimilados fonéticamente. Entonces, Ahuila, Huaca, Usha, así se escriben, ¿no? Pero hay otras palabras no tan asimiladas que entran de vez en cuando. 3 ejemplos serían pero, largo, jabón. En esos casos, el hispanismo se mantiene con la ortografía castellana. Pero también hay algunos ejemplos un poco que caen entre los dos extremos y no es tan fácil decidir cómo escribirlos. Un ejemplo es la palabra que se pronuncia cosa con una vocal larga que deriva de la palabra española cosa. Sin embargo, ha pasado por un cambio semántico que resulta en que su significado ya no es cosa, sino significa algo bonito. Entonces, hemos optado en este caso escribirlo como si fuera quechua, cosa, a pesar de que deriva de, a pesar de que sea una palabra española. Oreja chipi kan cosa, cosa rurai kushkanki hakuta. Ya. Siguiente. Ya, para terminar comentando el proyecto de colaboración sobre el quechua central, algunas consideraciones finales. Que los proyectos de documentación y revitalización lingüísticas que tienen más acogida se deben a que los protagonistas en su mayoría son hablantes activos de la lengua que adoptan una perspectiva desde adentro. Entonces, realmente para que la revitalización de una lengua sea productiva y exitosa, tiene que venir de los mismos hablantes. No tiene ningún sentido que venga una persona como yo decir, tienen que hablar su lengua, no pierdan su lengua. No funciona así. Que la investigación colaborativa sobre una lengua originaria como el quechua de Tantamayo se beneficia de una evolución considerable en el tiempo. El crecimiento de confianza mutua dentro del equipo permite nivelar la relación asimétrica de investigadora-investigada. Eso ha sido un proceso muy importante para todos nosotros, llegar a un punto que ya estamos trabajando en pie de igualdad, ¿no? No es el tema que yo sea la profesora que viene de afuera y me imponga, ¿no? Mucho menos. Ellos son en realidad los que llevan el asunto y yo un poco así guiando o simplemente acompañando, ¿no? Y eso para mí es una gran satisfacción. Como les conté al comienzo, yo llevo ahora creo que son como 50 años trabajando en
lingüística quechua y sociolingüística quechua. Entonces, para mí llegar a este punto es algo realmente que da mucha alegría, ¿no? Y que cuando entran en juego estos dos primeros aspectos, la experiencia puede ser descolonizadora para los actores involucrados. Ahora, con esta palabra descolonizadora, ¿qué quiero decir? Estoy pensando que trabajar las lenguas, y eso ya es un punto más general que quisiera hacer para todos ustedes, para que tomen en cuenta. Trabajar las lenguas originarias puede ser una actividad que les dé muchos insumos, ¿no? Y mucha, ¿cómo se puede decir? Puede cambiar sus actitudes, puede cambiar actitudes dentro de sí mismo, en la sociedad, ¿no? Es una manera de contrarrestar la discriminación que ha habido siempre frente a las personas que hablan otras lenguas o que tengan un mote, ¿no?, en su manera de hablar castellano, porque no estamos solamente hablando del hablar las lenguas originarias, sino también de las variedades del castellano, ¿no? Sobre todo lo que se llama castellano andino, pero variedades de castellano en general, que a veces tienen diferencias por la influencia fonética que viene de las lenguas originarias. Entonces, yo creo que si ustedes me hacen la pregunta ¿por qué trabajar las lenguas originarias? Ese sería un motivo muy importante, un motivo. Pero hay muchos más. Otro sería, por ejemplo, que las lenguas originarias son guardianes de sabidurías, ¿no? Sobre todo sabidurías del medio ambiente y los nombres de las plantas, de los animales, las aves, palabras especiales para hablar de la tecnología, ¿no? De la tecnología del cultivo de la tierra, más que nada, pero también del manejo del bosque, manejo de del medio ambiente en general, manejo del agua, ¿no? Manejo de suelos, tantas cosas. Todo eso tiene su manera de expresarse en las lenguas originarias, que cuando ya perdemos esas lenguas, el castellano no hace el trabajo, no hace el mismo trabajo. Entonces se pierde mucha sabiduría que es indispensable. Ahora, más que nada, que estamos en una crisis climática, ¿no? Se vuelve más y más crucial conocer cómo manejar para lo mejor en una situación de crisis el medio ambiente en que vivimos. Y las lenguas originarias nos dan una clave súper importante para eso. Entonces, se lo recomiendo. Gracias. Bien. Muchas gracias a la doctora por esta ponencia. A continuación, también como ya había anticipado, vamos a pasar a una ronda de preguntas, así que estamos pues abiertos al público a que puedan hacer las interrogantes que tengan, que se hayan surgido durante esta ponencia. Gracias. Doctora, buenos días. Yo creo que tengo la oportunidad de escuchar por tercera vez. La penúltima, cuando usted hizo una conferencia acá en el Instituto de Estudios Peruanos, ¿no? Cuando habló sobre summa causae o summa jacaña, relacionado con la lengua, ¿no? Muy bien, entonces ahora mira, también tuve la oportunidad de escuchar muchas informaciones que no sabíamos nosotros eso, pero, por ejemplo, en una oportunidad estuve en Quito, Ecuador. Entonces, en Quito, Ecuador, en la misma ciudad como Lima, había centro de educación bilingüe, no intercultural, desde inicial y primaria, y después equivalente a secundaria, educación, ¿no?, básica, ¿no?, le decimos secundaria, ellos lo llamaban
que se llama, este un nombre que se llama, no es bachillerato, sino que se llama, no recuerdo en este momento, pero también ellos tenían una universidad intercultural indígena. Entonces me dijeron de que los protagonistas son los propios huaujes o gilatas en la lengua quechua o quichua, ¿no? Ahora bien, después también cuando estaba en La Paz, por ejemplo, hay una institución que se llama CEA, es decir, la Comunidad Educativa Aymara. Ellos plantean, muy bien, dicen, ya, usted ha mencionado sobre la colonización o la descolonización, ¿verdad? Entonces, mira, ya no estamos en tiempo de hacer educación bilingüe intercultural. Es un proyecto que viene de otra latitud, de otro, ¿no? Para que nosotros aprendamos el quechua aymara hasta la primaria, iniciar primaria. Después nos olvidamos, ¿no? No se habla en educación secundaria, en las universidades, ¿no? Entonces, en Bolivia, y también, por ejemplo, no sé, usted está más informado que nosotros, había, por ejemplo, no han fundado en tiempo de Morales Aima, una universidad indígena aymara. Y cerca, por ejemplo, a Copacabana, que está a Puno, cerca de Saquita, en la Pampa, donde se llama Manco Cápac, ahí funciona la Universidad Indígena Aymara. Entonces, esta universidad, todo era la enseñanza en la lengua aymara. Inclusive los aymaras tenían que no presentaron sus tesis en la lengua aymara. Y muchos jóvenes acá del Perú, especialmente del sur del Perú, han ido a estudiar esa universidad aymara. Ahora bien, a nivel del mundo quechua, la sociedad quechua, también hay una universidad indígena quechua en Cochabamba, de mismo modo. Entonces, a nivel del mundo, digamos, amazónico, que se llama en Santa Cruz también una universidad que se llama Tupe Guaraní, ¿no? Entonces, no sé, seguramente usted ha mencionado, entonces nos gustaría ampliar esa parcita. Ahora, finalmente, se me ocurre, mire, cuando estoy acá en Huánuco, Pampa, donde ha sido la sede administrativa del Tahuantinsuyo, ahí está el resto arqueológico, ¿no? Entonces, cuando hicimos nosotros un evento de tipo social allá en esa zona, entonces cuando yo les pregunto, mira, entonces, ustedes saben, amigos, huaucos, o gilatas, dice, mira, acá, la palabra, yo dije, ¿de qué lengua viene? Mira, nos dicen, ¿no? Nos dicen los habitantes de los comunidades de esa zona, mira, acá hace posiblemente miles o cientos de años habían llegado los aymaras, arriando sus camélidos, o sea, posiblemente la llama, la vicuña, etc. Entonces, dice una palabra aymara. Ahora bien, entonces usted menciona, doctora, por ejemplo, de Tantamayo, ¿no? Tantamayo. Ahora, Tanta, en aymara decimos Tantamayo, sería río de pan. Y, por ejemplo, acá cerquita, acá en Lima, por ejemplo, acá en la ciudad, acá en este distrito de San Martín Porres, hay toda una avenida que se llama Tantamayo. Ya lo han castellanizado, ¿no? Pero sería Tantamayo, a lo mejor se me ocurre, ¿no? Habrá que verificar, rastrear, ¿no? Entonces, eso llega, por ejemplo, esa avenida llega hasta Chuquitanta, Choquitanta. Ahora decimos en castellano Chuquitanta, pero decimos en aymara Choquitanta. Entonces, en esta zona, a lo mejor, ¿qué relación habría? A lo mejor, ¿no? Con la provincia del distrito de Tantamayo que está en San Huánuco, ¿no? Así, por ejemplo, finalmente, por ejemplo, he escuchado, por ejemplo, cuando dice, por ejemplo, palabras en quechua, jepa, detrás, y los hablantes dicen, jepa es detrás, está muy bien. Ahora, achu también es una raíz, achu puede ser la semilla, ¿no? Esa palabra puede ser polisémico, ¿no? Ahora bien, finalmente, una palabrita también, por ejemplo, está viendo, a ver, 3, 4 palabras, 5 palabras, no sé si es de origen aymara, porque sabemos, entonces habrá que un poco recoger los topónimos, y aunque muchos estudiosos no dicen o dijeron de que cuando llegan los españoles a esta parte del mundo, o sea, al Tahuantinsuyo, a Sudamérica, no dijeron de que desde el valle de Lima, Chosica, hasta el sur del altiplano hasta hoy, dice que se hablaba el aymara, ¿no? Ahora, entonces, ¿qué ha pasado? En el transcurso de esos 500 años hay un desplazamiento de la lengua no quechua, que hablamos quechua, por ejemplo, hablando al término para terminar, también dice una francesa que tiene este famoso libro que se llama La identidad aymara, ¿no? Ella habla sobre, digamos, los reinos aymaras. Los reinos aymaras, por ejemplo, serían, por ejemplo, yo soy al norte del departamento de Puno, que se llama la provincia de Huancanemo, y digamos parte de Bolivia que pertenecían al reino aymara, Humasuyo. Ahora, por ejemplo, el reino al norte, al sur de Puno, por ejemplo, están comenzando desde parte de La Paz, después Jule, Ilave, hasta Puno, etc., el reino, los Lupacas, ¿sí? Los Lupacas. Ahora también, por ejemplo, que hablan aymara, en Arequipa tenemos los Cuyahuas también hablaban aymara. Ahora hablamos quechua, ¿sí? Ahora en Cusco también tenemos, por ejemplo, los canas o los chumbivilcas que hablan aymara. Hoy dijimos canas y chumbivilcas. Entonces, hay seguramente usted toma en cuenta todas esas cosas, entonces, ¿no? Entonces, vamos a esperar con todo gusto, en el día que se haya publicado el libro,
y para, digamos, escudriñar, etcétera, ¿no? Una vez más, doctora, muchas felicitaciones y que le acompañe toda la suerte. Gracias, muy amable. Muy amable, gracias. Puedo contestar enseguida porque si no se me olvida. Muchas gracias, señor. Ha hecho bastantes comentarios sobre diferentes aspectos. En primer lugar, para comentar sobre la educación superior, ¿no? Que de hecho, casi en paralelo con las instituciones estatales que ha habido dentro del marco de la EIB, de la Educación Intercultural Bilingüe, que tuvo un auge, ¿no? Desde los años 90 hasta ahora. En cada uno de estos países ha habido iniciativas tomadas más desde las bases, desde las organizaciones propiamente indígenas, aymaras, quichuas en Ecuador, aymaras en Bolivia y Perú, para crear universidades indígenas para educación, digamos, con currículo que tengan más que ver con la cosmovisión, por decir, andina, ¿no? En el caso del Ecuador, el Amautahuasi es un caso muy conocido que ahora había sido suprimido esa universidad de Amautahuasi bajo la presidencia de Correa, ¿no? Pero ahora están haciendo revivir y creo que acaban de nombrar un nuevo rector y todo está en marcha nuevamente. En Bolivia, desde el Estado, como el Estado bajo Morales Ayma tenía una perspectiva bastante indigenista, crearon universidades que se llama Universidad Indígena Boliviana, una para Aymara, otra para Quechua, otra para Guaraní y otra para las demás lenguas amazónicas, ¿no? Entonces, eso ha sido una iniciativa estatal. Entonces, hay variación, pero siempre la idea es que los mismos indígenas alimenten el currículo con sabidurías propias. Pero claro, es una ideología que no siempre funciona bien en la realidad, aunque a veces sí. Pero también es triste decir que a veces las lenguas en sí no se hablan tampoco, ¿no? Poco a poco las lenguas están cayendo un poco en desuso. Es lo que pude observar en Ecuador cuando estuve ahí últimamente. Que la cultura indígena sigue bastante vigente en Ecuador, pero la lengua casi se habla de cada vez menos, ¿no? Creo que es un punto importante que el hecho que la lengua desaparezca no necesariamente significa que la identidad indígena desaparece. Pero es un punto un poco diferente. Ahora, lo que usted me estaba comentando sobre la presencia del Aymara en la Sierra Central, si uno mira la toponimia de la zona, hay bastante evidencia. Además, en algunos lexemas cotidianos hay evidencia de una presencia aymara. Y también en algunos, en la morfología. Por ejemplo, hay una palabra en quechua de Tantamayo, ama, que se escribe con A, bueno, se pronuncia con una vocal larga, ama, con dos A, ¿no? Pero eso, bueno, lo he conversado con el profesor Rodolfo Cerrón y él me sugiere que cuando se encuentra esa vocal larga, a veces es por la supresión de la Y, y que habría sido aymaya, amaya, que es palabra que viene del aymara. Creo que es la palabra para el alma, ¿no? Amaya. El muerto, sí, amaya. Entonces ellos pronuncian ama. Y hay otros ejemplos, ¿no? Es como un patrón que se puede observar. Con la supresión de la aya se vuelve a. Entonces hay correspondencias con algunos lexemas aymaras en la región. Sí, nada más. Bien, ¿alguna otra pregunta? Muy buenas tardes, profesora.
Doctora, lo que yo quería preguntar, ya que nos habló un poco sobre educación intercultural bilingüe y también nos hablaba de cómo las lenguas a veces son como bebés que duermen y luego despiertan, ¿qué otras políticas lingüísticas se pueden aplicar a nivel estatal para hacer que haya usos más públicos de las lenguas originarias? Porque muchas veces creemos que la preservación de las lenguas radica en que la gente empiece a aprender quechua, sobre todo personas que no son nativas empiecen a aprender quechua en el colegio y luego en educación secundaria. Pero sin embargo creo que la revitalización, como usted dijo, tiene que surgir de los nativos y tiene que preservarse a través de su uso público. Porque si es que las lenguas llegan a dormirse es porque no hay contextos reales en los que se las pueda aplicar. Entonces, ¿qué políticas lingüísticas, como usted las nombra, se pueden llegar a ejecutar a nivel estatal? Gracias por la pregunta. En primer lugar, yo sugeriría que no tendría que ser solamente a nivel estatal. Porque en realidad, por mucha buena intención que puedan tener desde el Estado, a veces no aterriza, o no aterriza como se tiene pensado, ¿no? Entonces, yo creo que siempre tiene que haber como una educación pública haciendo uso de los medios de comunicación, ¿no? Todos los medios que se puede pensar, ¿no? Tanto los televisión, radio, pero más que nada en las plataformas digitales, donde hay espacios para promover el uso de las lenguas, crear condiciones. Pueden ser nuevos espacios, nuevas condiciones para su uso. Estoy pensando, por ejemplo, también en la música, la canción, y también, bueno, poesía, puede ser también novelas, escritura. Sería por un lado, pero esas serían iniciativas que en realidad tienen que venir desde la gente misma, ¿no? No se puede imponer. Es importante que haya la política pública desde el Estado, pero si no hay también las iniciativas desde las bases, creo que el Estado no puede hacer nada en realidad. Pero también, por ejemplo, usted mencionó espacios públicos, generar el uso de lo que se llama la señalética, ¿no? Para que la lengua se utilice por donde vamos, se ve en el aeropuerto, en la calle, se puede ver letreros bilingües, ¿no? Donde se utilizan las lenguas originarias a la vista, ¿no? Y promover, bueno, el noticieros en las lenguas originarias, en horas punta, cuando la gente está mirando las noticias en la noche al regresar del trabajo, que salga en las lenguas, ¿no? O puede ser un programa bilingüe. Creo que siempre es casi mejor que sea bilingüe para que pueda haber como una comparación que hacer, ¿no? Una traducción que hacer. Bueno, ahora en el Perú hemos hecho aquí con Luis Andrade presente, y con otra colega Raquel de Pedro en Escocia, hemos hecho un trabajo muy interesante sobre el tema de la traducción e interpretación, que realmente es algo que hay que conocerlo, ¿no? Hemos sacado un libro ahora que se llama Traduciendo Derechos, Traduciendo Culturas, donde se reúnen las publicaciones que hemos hecho. Por un lado, sobre la aplicación de la ley de lenguas aquí en Perú, sobre el derecho que tiene la persona que no habla bien el castellano a un intérprete, por ejemplo, en un contexto legal, en un juicio, puede ser, o en el contexto de salud, en el hospital, en la clínica, ¿no? Para que haya interpretación. Pero no solo eso, porque eso ya de nuevo es una iniciativa desde el Estado, pero también hemos encontrado en el campo, en el sur, por ejemplo, entre las
señoras dirigentes aymaras y quechuas hablantes de Puno y Ayacucho, que ellas, como son bilingües, viven cotidianamente estas situaciones donde tienen compañeras de sus comunidades que no se pueden hacer entender cuando van, por ejemplo, al hospital. Entonces se acompañan y se hacen de intérpretes ahí mismo, como de una manera espontánea, ¿no? Entonces hay muchas cosas que investigar. El uso de las lenguas es algo muy dinámico. El bilingüismo vive en la gente y hacen uso de sus repertorios, por decir, de diferentes lenguas para facilitar la comunicación para otras personas menos habilitadas, ¿no? Entonces, les recomiendo que lean algunas cosas algunas investigaciones que se han hecho y después que hagan sus propias investigaciones, ¿no? Gracias, Rosalind, muy interesante todo. Quería hacerte dos preguntas. La primera es sobre el diccionario y el modelo de diccionario que han seguido. Me pareció muy interesante esta idea de que intentaban que no se objetivizara el léxico tal como suele hacerse en los diccionarios tradicionales. Quería preguntarte si tienen alguna referencia que ha sido inspiradora para ustedes, alguna experiencia previa similar en la que se hayan basado o inspirado. Y mi segunda pregunta tiene que ver con la literatura, porque tú empezaste contándonos tu trayectoria y lo importante que fue Arguedas para despertar tu interés en el quechua, y luego cuando empezaste a trabajar en Tantamayo, tu fascinación con la literatura oral. Entonces, ahora que nuestra formación como lingüistas se separa cada vez más de lo literario, tú, ¿qué reflexión podrías hacer respecto a la importancia de la literatura para la formación de un lingüista? Gracias, Luis. Bueno, súper buenas tus preguntas. Sí, en realidad cuando hablé un poco de nuestro proceso de producción de este texto con sus audios que acompañan, fue algo bastante improvisado, ¿no? Que salió por la relación que hemos desarrollado con Eladio y con Consuelo en Tantamayo. Más que nada, Eladio tiene un conocimiento muy profundo de su lengua. Él tiene la edad mía, él tiene más de 70 años ya y ha sido quechua hablante toda la vida. Ahora recién está casi un poco dejando de lado su quechua porque tiene más comunicación, la vida se moderniza y todo, pero tiene mucho, un conocimiento y un amor, realmente un amor para su lengua. Y entonces trabajar con él ha sido algo bastante fácil. Han escuchado un poco de cómo él improvisaba sus ejemplos. No le hemos dicho, mañana le vamos a hacer esta lista de palabras, anda a pensar en algunos ejemplos, nada. Fue todo así espontáneo. Entonces a veces salía súper bien, a veces también se quedaba un poco, no se le ocurría la explicación, puede ser, ¿no? Pero no tanto. Entonces, ahora, cuando miramos lo que hemos hecho retrospectivamente, vale la pena hacer la pregunta que tú haces, ¿no? ¿Quién más habrá hecho este tipo de trabajo? Bueno, y estoy pensando en el trabajo que ha hecho Marlene Abud en Ecuador, con sus colaboradores. Han hecho encuestas sobre el uso de las lenguas, sobre todo el quichua, en la sierra. Y ella ha trabajado con hablantes, han salido a las comunidades de donde ellos mismos vienen para aplicar las encuestas hablando en quichua. Entonces, eso es lo que quiero decir con una cuando hablo de una metodología inductiva, ¿no? Que se trata de partir del punto de vista de la persona y además en la lengua de la persona. Así que para evitar enfatizar esa diferencia entre nuestra lengua y la suya, ¿no?
que siempre en los trabajos lingüísticos hacemos trabajo, utilizamos la elicitación, ¿no? Esa elicitación que ya un poco se pierde el registro conversacional que estamos viendo, que apareció con el trabajo de Eladio. Entonces yo creo que realmente la pregunta tuya me impulsa a reflexionar y tratar de teorizar un poco más lo que hemos hecho sin darnos cuenta. Esa sería la cosa, ¿no? Y tu segunda pregunta sobre sí, es cierto que hay una gran separación entre literatura, digamos, la disciplina de la literatura, la crítica literaria y la lingüística propiamente dicha. Pero yo, cuando estaba esperando venir aquí, he leído, creo, en una pantalla afuera, tienen una exposición muy bonita afuera de fotos y de textos, y en alguna parte he leído que la literatura peruana es más que nada la literatura oral. Yo creo que si pensamos en eso, tratamos de enfocarnos en qué es lo que es la literatura oral, los lingüistas y los literatos tienen mucho que compartir, ¿no? Mucha cosa que trabajar para un poco evitar esa polarización entre literatura y lingüística. Lingüística, en su modalidad más convencional, de todas maneras hace abstracción de contexto, de uso, ¿no? Es el estudio de un sistema que, bueno, que casi se divorcia, ¿no? del contexto. Entonces, eso, de todas maneras, para bien entender lo que está pasando con las lenguas originarias, habría que hacer un trabajo mucho más sociocultural, ¿no? Más contextualizado de la lengua. Y ya, entonces creo que he dicho lo que puedo decir. Gracias. Gracias. Gustavo. Buenas tardes. Buenas tardes. Rosalind. Una pregunta y un comentario. La pregunta es la siguiente. Tomé nota de cómo pronunciabas la palabra abuela, préstamo del castellano al quechua. Y lo pronunciabas como ahuila. Y con toda seguridad no es la pronunciación en Tantamayo. En Tantamayo debe ser Ávila. 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 Y tiene que ver con algo que ocurrió en el quechua, que caía de vocales y algunas palabras se convirtieron por agregar algunas vocales al final de 3 sílabas. Y esas palabras de 3 sílabas suelen tener el acento en la primera sílaba, como Ávila, como Kawayú, como Borricu, etc. ¿No representarías de alguna manera el acento en el diccionario para que sea como lo pronuncian en la zona? Esa es la pregunta. La segunda es tus referencias a descolonización y a relaciones desiguales en distintas partes del Perú. En la parte que tú has estado, Tantamayo, Huánuco, Ancash, la desigualdad vino con la conquista de Tupac Yupanqui, el padre de Huayna Cápac, y generó relaciones desiguales entre los distintos grupos. Y ha señalado que Corongo y Tantamayo tienen mucha relación en términos de semejanza del quechua, pero hay divergencias en muchos lugares porque la reacción a la conquista fue bastante diferente en todos los lugares. En algunos implicó, por ejemplo, la ofrenda de sacrificar a una hija para restaurar relaciones
amistosas, digamos. Y de allí viene la diferencia de las distintas variedades en el quechua central. Bueno, aparte de que tenían que haber sido diferentes por razones varias, la conquista inca generó diferencias grandes entre las sociedades. Y sobre lo de descolonización, bueno, has señalado los proyectos de arriba hacia abajo o de abajo hacia arriba. Y tú claramente has señalado que prefieres lo de abajo hacia arriba. Yo me acuerdo que lo dijo apenas salió la ley de oficialización del quechua. Wolfgang Wolk señaló un error. Eso era un error, porque era de arriba hacia abajo. Pero los proyectos de revitalización que van a ser exitosos no van a ser los que vengan de arriba hacia abajo, ni a través de la educación, ni a través del Ministerio de Cultura. Van a tener que ser de las sociedades. Lo malo es que tiene que haber una revitalización de las sociedades en el Perú para que los proyectos de esas sociedades tengan sustento. Nada más. Gracias, Gustavo. Ahora, por lo de del acento. Cuando mencionaste los ejemplos de borrego y caballo, ¿he entendido bien? ¿Borrego y caballo? No. Ya. Caballo como caballo. Caballo. Boricu. Sí. Sí. No me suena. No, el tema del acento en la... Es como una estrújula, ¿no? Sí. Ujú. Voy a tener que averiguar. No me suena así. Cuando lo pienso, voy a tener que... ¿Tú lo escuchaste? Ah, no. Ajá. Sí. Ya. Es... Ávila. Sí, yo di la palabra Ávila como un ejemplo de refonologización. Pero sí, entonces voy a tener que averiguar si dicen Ávila. Lo que sí ocurre en el quechua de esta zona es que hay un alargamiento en los hispanismos, hay un alargamiento en la penúltima vocal. Es bastante sistemático. Eso sí lo tengo bien observado. Y hemos tenido una conversación con Franklin porque yo quería representar ese alargamiento vocálica en la transcripción y él no tanto. Pero es otro tema de todas maneras, no es el tema que tú estás diciendo. Sí, misa sería la mesa y misa sería la misa. Sí, misa. Sí. No, bueno, no es tu pregunta, pero es otro tema, pero un poco relacionado, que esta variedad de quechua y también la variedad de castellano que se habla en Huánuco tiene unos rasgos súper interesantes a nivel de la prosodía, ¿no? Y debo decir que no está representado en esta transcripción por el momento. Voy a escuchar nuevamente, vamos a ver lo que podríamos, si sería necesario cambiar, pero yo creo que lo mejor hacer trabajar un artículo aparte.
Sí, sí, sí. Ujú. Ya. Bien, por una Gracias. cuestión de tiempo, creo que Bueno, podríamos dejar las preguntas por ahí. Por favor, les pediría unas disculpas sí. a los que todavía tienen preguntas. eh, y más bien, quizás finalizando, podrían conversar justamente con la profesora para poder, por cuestiones de tiempo, eh, continuar con el programa, ya que lo que tenemos a continuación es una entrega de libros, así que quisiera invitar a la profesora que pudiese pasar adelante y también al director del CIRA, el profesor Marco Lobón. Escobar, su libro Aproximación Cognitiva del Sistema Fitoanímico de los Pueblos de Tupe y Cachuy, que ha mencionado incluso sobre plantas. Sí. Libro Las Palabras Compuestas en la Lengua Aymara de Marco Lobón. Aquí está. El autor famoso. Interculturalidad Wow. y bilingüismo en la formación de recursos humanos, educación, medicina, derecho y en desarrollo, que estuvo dirigido este libro por la doctora Elsa Vilches, Silvia Valdés y María Rosales, desde el SILA para usted. Ujú. Bueno, la facultad también le da el blog de la universidad, el lapicero de la Universidad de San Marcos, y con su logo. Qué lindo. Sí, aquí está. Y algo más, Gislin. Sí, bueno, ya para finalizar agradecemos a los organizadores de este evento, asimismo agradecemos su presencia en la Universidad Nacional de Mayor de San Marcos, a la doctora Rosalind Howard, y pasaremos a entregarle un pin del logo de la universidad a cargo del doctor Marco Lobón. Sí, con este pin vamos a ponerle una huellita sanmarquina a la doctora Rosalind Howard. Ya está. Muy bien. Asimismo hacemos la entrega de un certificado por la participación en este seminario. Con esta certificado de constancia reconocemos desde el Instituto de Investigación Lingüística Aplicada, también la Cátedra Quechua y la Facultad de Letras y Ciencias Humanas por sus labores en la investigación lingüística en relación con los Andes, con la lengua quechua, con el tema de las ideologías lingüísticas. Felicidades. Muchísimas gracias. Bueno, y nos vamos a tomar una foto grupal. No sé si pueden todos pasar adelante, los docentes, los alumnos también, por favor, adelante.